hay muchas cuentas por explicar. En este caso nos encontramos con el ingeniero Edson Flores Oquita, de Todo por el Perú. ¿Cómo está? De la Antorcha, ¿verdad? Sí, ante todo, muy buenas noches, amigos de 4TV, y a usted también, señor Marines, y a su programa Decisión, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a las propuestas. Pero hace un momento, antes de cámaras, hemos estado conversando respecto al marco teórico de la política. ¿Qué es lo que falta en nuestra clase política? ¿Doctrina? ¿Ideología? ¿Qué es lo que falta? Bueno, en realidad lo que adolece en nuestra sociedad, sobre todo en las de América Latina, es cultura política, ¿no? Y cuando hablamos de cultura política no solamente nos referimos a las ideologías que existen, ¿no? Liberalismo, social cristianismo, marxismo, nacionalismo, en fin, sino también a un aspecto fundamental que tiene que ver obviamente con lo que es el ejercicio responsable del civismo, ¿no? Es decir, el cumplir con nuestros deberes, con nuestros derechos hacia nuestra sociedad. En la medida en que un colectivo o una sociedad adquiera o tenga esa cultura política, creo yo que la representación a través de autoridades y obviamente va a la redundancia representantes en el Congreso va a mejorar, y por consecuencia la política en nuestra sociedad también lo va a hacer. Pero esta es una pregunta básica, no obstante que nuestra clase política, que finalmente el presidente Martín Vizcarra ha disuelto en este último Congreso de la República, mucha vergüenza frente a tantos personajes que no tienen ni la A, ni la B, ni la Z de doctrina. Sí, eso es algo muy grave, ¿no? Porque hay que entender algo, o sea, en el Congreso de la República se van a elaborar proyectos, o se van a elaborar leyes que van a tener incidencia en la colectividad. Entonces, por consecuencia, es muy importante que las personas que nos van a representar, que van a estar en el Congreso de la República, tengan pues por lo menos un conocimiento elemental, básico, ¿no? De lo vinculado a lo que es el ejercicio político, ¿no? Es decir, toda aquella acción, actividad que está vinculada con el bien común. Esos conceptos básicos y elementales tienen que manejarlos todo político. En ese sentido, Todos por el Perú, que es la lista a la cual yo pertenezco, pues está llevando a personas que están, no solamente tienen vocación de servicio, sino también que están involucrados en el tema político desde hace años, con la finalidad de ejercer un cargo, obviamente, mucho más, de manera mucho más correcta, porque en los últimos años hemos podido observar que el Legislativo y el Congreso de la República, las actitudes que han mostrado la mayoría de congresistas han dejado mucho que desear. Correcto, muy bien, pero debemos resaltar que el Congreso de la República o el Parlamento de la República es por excelencia una tribuna política para debatir ideas, doctrina, ideología. Claro. Sin embargo, en estos últimos 2 décadas nos ha dejado de decepcionar. No, sí, lo que se ha podido observar es que son pequeños grupúsculos, ¿no? Los que se han conformado, y que cada uno de ellos lo único que ha buscado o ha defendido son sus propios intereses, ¿no? Dejando de lado la demanda popular, la demanda del pueblo. Entonces, esa mala imagen que ha originado, que ha propiciado también esta crisis política que actualmente todavía la estamos de alguna forma percibiendo, porque cuando hay problemas en lo político, también hay problemas en lo económico. Hay una relación casi directa, o sea, a problemas políticos, problemas económicos. Entonces, reitero, esa problemática se debe en base a este tipo de actitudes bastante personalistas, egoístas, que se han podido apreciar en muchos congresistas que han formado pues estas bancadas, ¿no? Y que no, y para nada han representado al pueblo. Y el ingeniero Edson Flores Oquita, a ver, en esa línea vamos a seguir dialogando. A ver, el partido de la Antorcha, que inicialmente fue de Julio Guzmán, ¿dónde representa? ¿La izquierda, la centroizquierda o la derecha? Bueno, yo no soy muy, de alguna forma, no soy muy gustoso de hablar de estos términos izquierda, derecha, porque ya la politología como ciencia ha descartado ese tipo de categorías. Posición política. Claro. Bueno, podríamos decir que Todos por el Perú es un partido político de centro. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la inversión privada, con el emprendimiento, pero también apuesta por el rol fundamental que tiene que cumplir el Estado, sobre todo en el tema económico, ¿no? Entonces, Estado y privados tienen que coexistir, ¿no? Para de alguna manera promover y generar crecimiento y desarrollo. Todos por el Perú es un partido, reitero, que apuesta por esta posición y tiene una ideología humanista. Correcto. Muy bien, vamos al tema de lleno. A ver, 5 propuestas bandera que tiene el ingeniero Edson Flores Oquita para poder plantear en este Congreso de la República, que no va a durar más de año y medio, si es que será factible. A ver, bien, la primera
básicamente tiene que ver con una nueva ley minera. El actual marco legal minero ha propiciado una serie de conflictos y problemas que a su vez generan inconvenientes en el tema de las inversiones. Entonces es menester y es necesario revisar nuevamente este marco legal que data ya de hace más de 30 años, ¿no? Yo estoy promoviendo particularmente la implementación de un óvulo comunal. ¿Qué es un óvulo comunal? Es un aporte voluntario que las empresas privadas tendrían que hacer a la comunidad donde se realiza la actividad extractiva. Muy al margen, claro, de los impuestos, del canon minero, el óvulo comunal fue un planteamiento que hace algunos años se aplicó en nuestro país y que lamentablemente fue descartado, pero creo que es necesario nuevamente retomarlo con la finalidad de que las poblaciones que están cercanas al proyecto puedan utilizar rápidamente los recursos económicos y de esa forma, de alguna manera, cumplir con sus demandas, llámese en infraestructura, carreteras, etcétera. Pero ello no implica que de alguna u otra forma estaríamos socapando, digamos, la minería informal, la minería ilegal. No, de ninguna manera. Yo estoy hablando de la minería legal, aquella que paga tributos. Obviamente la minería informal o la minería... Hay que diferenciar. Una cosa es la minería informal que sí, pero todavía no se formaliza. Porque uno puede decir, no, vamos a apoyar a la formalizar la minería. Claro, eso es en cuanto a lo que es la minería informal, pero la minería ilegal es la que no quiere pagar impuestos y es la que actualmente viene contaminando y viene generando prejuicios en el ecosistema y lamentablemente las autoridades y el propio Ejecutivo a través de los ministerios, llámese de Energía y Minas o del propio Ministerio de Economía, hacen un poco, ¿no? Pero ¿qué es lo que está faltando aquí? Leyes nos sobra. ¿Qué es lo que está faltando para formalizar la minería? Lo que falta aquí es un seguimiento. Cuando uno aprueba una ley, o sea, no solamente basta aprobarla en papel y plano, no, claro. Que lo hizo, por ejemplo, recordamos el exministro del Interior, Daniel Urresti. Claro, de bombardear, ¿no? Una especie de... No, creo que esos son ya excesos, ¿no? Y es parte también, disculpen la expresión, de la peliculina, que en algún momento algunos funcionarios de Estado pretenden levantar con la finalidad de justificar la labor que vienen realizando. No, aquí lo que se trata es lo siguiente. Toda ley o todo proyecto de ley que se piense implementar tiene que ser monitoreado, tiene que haber un seguimiento. Ese es el problema en nuestro país. Todas las leyes que se han venido aprobando en los últimos 30 años no se les ha hecho un seguimiento. Ahora, ¿quién tiene que hacer el seguimiento? El Ejecutivo a través de los ministerios y de las unidades técnicas que tiene. Muy bien, correcto. Nosotros en nuestro trabajo periodístico hemos visitado Guanuguano, Chala, Chaparra, y estos sectores son bastante de influencia minera. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por estos sectores? Primero, hacer un diagnóstico a la problemática que tienen estos amigos, ¿no? Luego, en base a ese diagnóstico, elaborar estrategias que nos permitan de alguna forma poder formalizar a estos amigos y garantizar de que ellos puedan tributar. Hay un problema en la economía de nuestro país que tiene que ver justamente con la evasión tributaria, ¿no? Hay un gran sector de actores económicos que no tributan y eso genera déficit fiscal. ¿Cuánto genera la minería, digamos, informal en el PBI? La minería informal, bueno, obviamente al ser informal no se tiene, digamos, mediciones, ¿no? Porque está obviamente dentro de la informalidad. Claro, hay ponderados que los está estimando actualmente el Ministerio de Energía y Minas, más o menos a grosso modo es el 1.5% del PBI. Y en cuanto a lo que es el presupuesto, que es otro tema, porque no hay que confundir acá PBI, que es un indicador macroeconómico de lo que es el presupuesto de la República, equivale, me parece, al 10%, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, nos desviamos del tema de la minería. ¿Qué otras propuestas tiene el candidato Edson Flores Oquita de Todos por el Perú, que postula por la antorcha? A ver, bueno, hay otro tema muy importante que tiene que ver también con la revisión y la implementación de una nueva ley para los microempresarios. En nuestro país, quienes generan empleo, quienes contribuyen al PEA, es justamente los microempresarios y los emprendedores. Lamentablemente, muchos de ellos también se encuentran en la informalidad. ¿Por qué? Porque hay una excesiva tramitología, ¿no? Hay que cumplir con una serie de procesos burocráticos que muchas veces desmotivan al pequeño empresario para poder formalizarse. Es necesario. Pero en este caso, el microempresario minero está de acuerdo con formalizarse y pagar sus impuestos e inscribirse y pagar como de acuerdo a ley. Claro, no solamente el microempresario minero, sino el de otros sectores. El problema pasa justamente por la excesiva tramitología. O sea, hay que cumplir con una serie de procedimientos, documentos, en fin, que muchas veces, reitero una vez más, desalientan, ¿no?, a estos amigos que muy bien podrían, ¿no?, con procedimientos
región Arequipa y sobre todo en la ciudad de Arequipa, y me han dado a conocer su problemática, y ellos están gustosos y deseosos de poder formalizarse, pero el problema radica, reitero una vez más, en estos entrampamientos legales, administrativos que se dan y que, reitero una vez más, terminan perjudicando a la economía nacional. Bien, correcto. Entonces ya tenemos aquí un vocero oficial de los trabajadores de la minería informal para que puedan, valga la redundancia, formalizarse y poder aportar al PBI y poder aportar con los impuestos necesarios que el Perú necesita. Rápidamente, ingeniero Exxon Flores Oquita, ¿por qué tendría que la población arequipeña confiar en usted? Bueno, básicamente por lo siguiente, ¿no? En el Congreso de la República es un espacio, como usted bien ha referido, donde se tienen que debatir iniciativas y leyes que promuevan el crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, por consecuencia, si queremos realmente tener un mejor Congreso, una mejor representación, una mejor fiscalización, porque de llegar al Congreso lo primero que voy a hacer es también promover la creación de, en este caso, comisiones de fiscalización especializadas para evaluar las últimas gestiones del gobierno regional en Arequipa, donde hemos podido observar que se han suscitado una serie de irregularidades, y eso no se puede tolerar. Arequipa tiene recursos económicos y lamentablemente el crecimiento o el PBI en la región ha sido bajísimo en estos últimos años. Eso se debe a la ineficiencia y, por otro lado, a la corrupción. Entonces es menester y es necesario que los congresistas tengamos bien en cuenta que nuestra labor también implica fiscalizar no solamente al Ejecutivo, Martín Vizcarra, gobernante del país, y sus ministros, sino también a las autoridades locales, que en este primer año, revisando obviamente las encuestas y los estudios de opinión, todas están casi en su mayoría desaprobadas y han devuelto casi un 50% de su presupuesto. O sea, dinero hay en el país, el problema es que no hay capacidad de gasto, no hay manejo, criterio para administrar los recursos públicos, no hay formación en gestión pública. Entonces es menester y es necesario exigir que las autoridades cambien ese personal de confianza. Muchos de ellos han sido designados sin haber cumplido con el perfil, con el ROF, con el MOF, y creo yo que la labor y la obligación que también tenemos los congresistas es fiscalizar y hacer de que esto se haga de manera efectiva. Muy bien, hemos dialogado con el ingeniero Exxon Flores Oquita de Todos por el Perú, que postula por la antorcha en esta lista electoral rumbo al 26 de enero. Y gracias por la visita, Exxon. Muchas gracias, y este 26 de enero a marcar la antorcha y escribir el número 4, Exxon Flores al Congreso, gente nueva al Congreso. Gracias. Correcto. Regresamos rápidamente con el reconocido periodista Álvaro Moscoso, quien ustedes ya lo conocen, postuló a la alcaldía provincial de Arequipa, y un duro fiscalizador de Alfredo Segarra Tejada, que